¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Lo prendí? Ah, sí, se escucha. ¿Aló, aló, 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 aló? ¿Se escucha? ¿Ah? Hábleme más fuerte, pues tío, que no escucho. Ya. ¿Ahí? ¿Se escucha? Aló, 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 aló. Acá no se escucha, no, sí se escucha. Pero tampoco me voy a mover tanto. Es acá. ¿Hay cámara? Ah, ¿verdad? Hola. Ya. Ya.
La de mi mami que no me vino a ver. ¿Cómo lo pago? Me estoy acoplando. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Sí, no, sí me escucho bien. ¿Este se escucha más claro?
¿Aló? Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda ronda de ponencias. En esta oportunidad van a exponer, en primer lugar, la ponencia Pediatría Oncológica, la relevancia de la intervención de terapia ocupacional, ayudas técnicas, electrónicas a bajo costo, experiencia de desarrollo local de tecnologías para la inclusión en la región más austral del mundo. Después vendría Mujeres Inmigrantes haciendo su vida en otras tierras con Sabrina Garay. Y finalmente terminaremos con diseño y control en tiempo real de un conversor DCDC multinivel modular a cargo de Manuel Martínez. Partimos con Palmira Lincoln y Camila Pérez con Pediatría Oncológica, la relevancia de la intervención de terapia ocupacional. ¿No? ¿Con donde quieran, chicas? Si quieren. Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Yo no me escucho. Ya. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Camila Pérez y junto a mi compañera Palmira Lincoln, el día de hoy les hemos venido a mostrar el avance de nuestras tesis para optar al grado de licenciada en Ciencia de la Ocupación, que tiene directa relación con Pediatría Oncológica, la relevancia de la intervención de terapia ocupacional. Para comenzar, ¿de dónde surgió esta idea? Esta idea de trabajar en la pediatría oncológica en la región de Magallanes surgió en base al análisis de dos de nuestras docentes, Daniela Mandiola y Andrea Yupanqui, quienes empezaron a preguntar cuál era la situación actual de los niños con cáncer en nuestra región. Para esto viajaron a Santiago y vivenciaron, la profesora Andrea Yupanqui, qué era lo que pasaba y cuán lejano estábamos de ese trato que se les daba a los niños acá en Punta Arenas. A partir de eso, se gestó esta iniciativa y como Universidad de Magallanes se llevó el proyecto al Hospital Clínico de Punta Arenas, donde se pactó finalmente que terapia ocupacional ingresara como carrera al área pediátrica, específicamente en trabajar con los pacientes oncológicos por un periodo de 4 meses, los días lunes, miércoles y viernes, de un horario establecido desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los días viernes siendo apoyada con el trabajo de una arte terapeuta. Además de eso, surgió la iniciativa de generar evidencia empírica en lo que respecta a la ciencia de la ocupación. Para esto, con mi compañera Palmira Lincoln, nos pusimos a pensar y dijimos, ok, como terapeutas ocupacionales y en base a la ciencia de la ocupación, ¿qué podemos encontrar efectivamente en estos niños? En primera instancia, un desequilibrio ocupacional. ¿Qué entendemos como desequilibrio ocupacional? Las personas, por necesidad, debemos ocuparnos en diferentes actividades de nuestro diario quehacer para que esto nos provea significado. Un apartheid ocupacional. El apartheid ocupacional es cuando las personas deseamos hacer algo, pero no lo podemos hacer porque estamos limitados por lo que nos dicen. Y en última instancia, la justicia ocupacional. ¿Qué entendemos como la justicia ocupacional? La distribución entre lo que queremos, lo que deseamos y podemos hacer. ¿Qué ocurre entre estos tres factores? Los niños que se encuentran bajo tratamiento de quimioterapia, muchas veces, en lo que respecta a apartheid ocupacional, ellos no pueden hacer lo que les desea, específicamente el juego, que es su ocupación significativa. Los niños, por más que deseen jugar, no pueden. Desequilibrio ocupacional directamente ligado a la pérdida de roles. Los niños muchas veces dejan de ir al colegio. Aparte de eso, pierden sus amistades y tienen que verse inmersos directamente en lo que es un sistema hospitalario. Ahora, ¿cómo íbamos a llevar a cabo esta iniciativa? ¿Cómo íbamos a llevar a cabo esta tesis? Para esto nos propusimos en primera instancia un objetivo principal, que era identificar la importancia de una intervención de terapia ocupacional en el área oncológico-pediátrica del Hospital Clínico de Punta Arenas. Específicamente, esto desde el punto de vista de los cuidadores y los profesionales que fuimos con los que nosotros trabajamos y cómo ellos iban a evidenciar el proceso de tratamiento. Esto lo íbamos a despejar a través de las siguientes preguntas directrices de investigación. ¿Cómo se ven afectadas las ocupaciones directamente de los niños con cáncer? ¿Cómo el contexto hospitalario en sí puede influir o limitar en muchas veces el desarrollo de los niños con cáncer? ¿Cómo el personal de salud y los cuidadores de los niños con cáncer si efectivamente conocen la terapia ocupacional? Y finalmente, ¿cómo estos iban a valorar la experiencia de terapia ocupacional en el transcurso de estos 4 meses? Entonces,
¿Cómo llevamos a cabo esto? A través de un estudio de con un enfoque cualitativo, con un fin exploratorio y descriptivo. ¿Cómo trabajamos los datos de este estudio? En base a entrevistas semiestructuradas, aparte de datos trabajados de manera primaria. O sea, nosotros, aparte de realizar esta investigación, nosotras con Palmira Linco y otro equipo más, donde tenemos nuestra terapeuta a cargo y otra compañera más, intervenimos directamente en los niños y generamos la evidencia que posteriormente vamos a mostrar, y siempre teniendo en consideración los aspectos éticos. ¿Qué tenían este aspecto ético? Todas las personas que participaron de esta investigación tuvieron que firmar un consentimiento informado. Este consentimiento informado les daba la oportunidad de retirarse cuando ellos desearan, omitir respuestas, derecho a conocer todo lo que se hiciera. Todos nuestros participantes de investigación saben que el día de hoy estamos exponiendo estos datos del día de hoy y que fotos que posteriormente van a ser mostradas tienen un fin académico, por eso van a ser expuestas. Derecho a la confidencialidad del profesional o del entrevistador y derecho a conocer los resultados, que posteriormente igual van a ser expuestos en el hospital. Ahora entrando directamente en el tema del cáncer. ¿Qué es el cáncer según la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud define el cáncer como un proceso de crecimiento y diseminación de células. Ahora bien, al año 2012, que fue la evidencia más reciente que contábamos, el cáncer cada año se detectan alrededor de 14 millones nuevos, y aparte de eso cobra 8,2 millones de muertes, siendo en Chile una segunda causa de muerte a nivel nacional. En lo que respecta al cáncer infantil propiamente tal, ¿cuál es la diferencia del cáncer infantil con el cáncer en general? El cáncer en general tiene factores que pueden predisponer la aparición del cáncer. El cáncer infantil no hay factores etiológicos que digan, ok, este cáncer se pudo producir por lo tanto la causa es desconocida. Ahora bien, sumamente importante para nuestra investigación, según la revista chilena de la Clínica Las Condes, en Chile todos los años se detectan 500 casos nuevos de cáncer infantil, lo que resulta una cifra alarmante si esto está siendo abordado desde un enfoque biomédico. Ahora, el cáncer propiamente tal de manera infantil, para ir haciéndonos un poco la idea de qué se trata esto. El cáncer en sí trae repercusiones a nivel familiar como a nivel personal. A nivel familiar, directamente la salud mental se ve afectada. A nivel fisiológico también las personas empiezan a sufrir, porque directamente nosotros nos dicen cáncer y lo asimilamos al tiro con muerte. Los papás inmediatamente a nivel de salud mental, a nivel fisiológico, empiezan a decaer, y la dinámica familiar inmediatamente se ve cambiada. Papás se separan, muchos de los hermanos pasan a ser los cuidadores de los niños con cáncer y empieza un nivel de sobreprotección, lo que limita directamente el desarrollo del niño. Y a nivel personal de nuestros niños, y lo que nosotros hemos visto, fisiológicamente el consumo de corticoides los hincha mucho. Además se le cae el pelo y eso baja automáticamente la autoestima de nuestros niños. De la mano de eso, nuestros niños sufrían bullying, algunos sufrían bullying, por lo que tenían que desertar del sistema educacional por los mismos cambios fisiológicos, por lo tanto su salud mental del mismo modo igual era afectada. Ahora bien, este cuadro lo hicimos junto a mi compañera Palmira para explicar un poco cómo nosotros como terapeutas analizamos a estos niños en proceso de tratamiento oncológico. Nosotros como terapeutas analizamos lo que respecta a las actividades de la vida diaria, el juego, el descanso y sueño, la educación, el ocio y tiempo libre y la participación social. Para hacer un poco más rápido esto, en lo que respecta a las actividades de la vida diaria, que es cómo nosotros nos aseamos, cómo nos alimentamos, todas las actividades más básicas, como lo dice la palabra, de nuestro quehacer diario, lo normal de los niños es que vayan adquiriendo habilidades durante el transcurso de su desarrollo. ¿Qué pasa con los niños oncológicos? Y como mencioné anteriormente, los niños oncológicos muchas veces al estar sometidos a la rutina hospitalaria, esta se vuelve muy asistencialista, entonces esto limita directamente el desarrollo. Aparte surge el factor de sobreprotección por parte de la familia, que inmediatamente igual limita el desarrollo en lo que respecta a actividades de la vida diaria. El juego, que es lo más importante y tenemos que tener en consideración, es la ocupación principal de nuestros niños. El juego es la herramienta con que los niños se desarrollan y adquieren sus habilidades para la adultez. ¿Qué pasa con el juego? En la actualidad en los hospitales, o lo que era la realidad en este hospital, los niños no podían jugar, o sea, directamente no estaban siendo estimulados y había cambio en su desarrollo. En el descanso y sueño propiamente tal, este se ve afectado por los tiempos que pasan cada 3 o cada 2 horas a tomarle la presión, a hacerle control, además medicamentos producen insomnios. La educación, como he mencionado anteriormente, se ve afectada porque muchas veces tienen que desertar de su rol como estudiantes para vivir el proceso de quimioterapia, sobre todo los
pequeños de nuestra región que muchas veces tienen que viajar a hacer parte del tratamiento a Valdivia. Y la participación social se ve directamente afectada en lo que respecta a los pequeños de su edad. Tenemos que tener en consideración que los niños, por normativa pública en Chile, menores de 12 años no pueden ingresar a hospitales. Entonces, si estos niños están bajo régimen hospitalario, en proceso de quimioterapia, no pueden ser visitados por sus amigos, por lo que la participación social se ve directamente afectada. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que mi compañera mencionó con respecto al cáncer, el tratamiento del cáncer en Chile se hace bajo el programa infantil nacional de drogas antineoplásicas, el programa PINDA. Ya este programa fue creado el año 1988 y ha logrado atender a más del 70% de los niños que padecen esta enfermedad, y en el año 2012 sobrepasó las 5.000 atenciones. Este programa cuenta con un equipo que trabaja bajo 3 enfoques. Está el enfoque biomédico, que participan los médicos y enfermeras especialistas en el área. Está el enfoque de salud mental, donde trabajan los psicólogos y terapeutas, entra el trabajo de nosotros ahí. Y el enfoque socioeducacional, donde trabajan los trabajadores sociales y otros miembros del equipo. Ahora, si bien el rol del terapeuta en el equipo justamente se enfoca hacia la integración, hacia una atención integral y holística, precisamente, que es la premisa de nuestra profesión. Ahora bien, si tenemos claro lo que es en la teoría el trabajo del terapeuta ocupacional, nosotros quisimos investigar qué pasa en la práctica. Esto lo hicimos a través de la investigación dividiendo en 3 dimensiones, viendo la visión de los profesionales, de los cuidadores y de los niños. En lo que respecta a los profesionales, bueno, esto lo dividimos en 4 temáticas: en las repercusiones ocupacionales, limitaciones del contexto, que lo que es la terapia ocupacional y la valoración de la terapia ocupacional. Como conclusión, pudimos ver de que los profesionales, en lo que respecta a repercusiones ocupacionales, ellos ven claramente un déficit en el área de lo que es el juego y la educación, que va directamente relacionado a lo que mencionaba mi compañera anteriormente con respecto a lo que es justicia ocupacional, desequilibrio y el apartheid ocupacional, ya donde los niños se quedan sin realizar estas ocupaciones que son significativas para ellos, donde el desarrollo se ve truncado también. En lo que es las limitaciones del contexto hospitalario, la conclusión que pudimos llegar fue que los profesionales dicen que si bien el hospital es nuevo, es bonito, para los niños no es así, porque es un lugar frío, es un lugar donde los niños llegan a pasar de repente traumas. ¿Ya? Y al preguntar sobre lo que es la terapia ocupacional, los profesionales tenían claro más o menos lo que significa la terapia ocupacional como profesión. Pero faltaba ahondar, o sea, ellos tienen clara como una parte, que es lo que es la rehabilitación. Ya no tenían como el trasfondo o la profundidad que tiene nuestro trabajo dentro de lo que es las diferentes áreas donde trabajamos. En cuanto a lo que sí se pudo ver, y algo muy positivo, fue la valoración de la terapia ocupacional, donde los profesionales dejaron muy claro que fue un tremendo aporte y algo súper valorable, llegando a verse como, desde nuestra llegada, fue como un antes y un después, sobre todo en lo que fue la utilización de la sala de estimulación que existe hoy en día en lo que es en el Centro de Responsabilidad del Hospital Clínico Magallanes. Ahora bien, en lo que respecta a los cuidadores, bajo estas mismas 4 temáticas, la valoración fue algo, bueno, en realidad las 4 temáticas fueron como muy similares. La valoración de la terapia, o sea, las repercusiones en lo que es las ocupaciones de los niños, los padres tienen las mismas inquietudes, lo que es el juego y lo que es la educación, porque obviamente los niños dejan de asistir al colegio y obviamente a los papás les preocupa mucho más el tema. En lo que son las limitaciones del contexto hospitalario también, porque los niños se aburren. Entonces, ellos estando dentro del hospital no saben qué hacer con sus niños y valoraban el hecho de que nosotros como profesionales podíamos entretener a sus hijos. Y los niños, de hecho, cuando llegaban al tratamiento querían trabajar y el tratamiento se le hacía un poco más liviano. En lo que respecta a lo que es terapia ocupacional,
ellos no tenían mucha noción de lo que significa un terapeuta, pero en realidad lo valoraron también en forma positiva, porque ellos decían de que para ellos fue un tremendo apoyo que estemos trabajando con sus hijos. Bueno, por último, y siendo lo más importante, el trabajo con los niños. Bueno, en las fotos que vamos a ver, podemos ver realmente cuáles los resultados que se vieron con ellos. O sea, definitivamente vimos niños más felices después de 3 meses, vimos niños que formaron vínculos, vimos niños que pudieron quizás dentro de esa felicidad desarrollar toda las ganas de seguir viviendo, porque tuvimos un caso especial donde había un niño que no quería seguir con el tratamiento, él quería desertar, siendo un niño ya de 12 años. Entonces, el hecho de haberse encontrado con las tías, como decía él, le sirvió para darse un impulso y seguir con el tratamiento, y sobre todo para la mamá. Bajo esto podemos concluir de que para nosotros fue súper importante el trabajo dentro del área y sobre todo que le queremos dejar un mensaje que si bien que por reír no somos ni más ni menos profesionales. Complementando un poco lo que ha dicho mi compañera en relación a los resultados propios de nuestra tesis, queremos mostrarle este pequeño elemento, que es el que le vamos a entregar a todos ustedes y queremos hacerle el llamado. Con estas pequeñas narices nosotros hicimos que el tratamiento de niños cambiaran, que la forma de ver una quimioterapia cambiara completamente y que las ganas aumentaran. No hay que olvidar que los niños son seres muy frágiles, muy sensibles y que depende directamente de nosotros cómo va a ser su futuro, sea en contexto hospitalario, sea en el diario vivir. Los niños son muy frágiles y es responsabilidad de nosotros como adultos hacer que no existan experiencias traumantes dentro de sus procesos, sobre todo en este proceso tan grande como es una quimioterapia. Finalmente, queremos dar los agradecimientos formales a nuestra TO que ha dirigido todo el proceso de tesis, que ha sido Daniela Mandiola, la TO que veían en las fotos, Macarena González, que fue la que ha llevado todo este proceso a cabo junto con la arte terapeuta Sofía y con la Palmi, yo y Carolina, nuestro sociólogo que le ha ido dando forma a todo esto de tesis propiamente tal, el sociólogo Diego Solsona, y desde España nuestra TO Andrea Yupanqui, que fue quien gestó la idea y finalmente está pendiente de lo que hemos logrado. Eso, muchas gracias. No sé si tienen dudas. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta? Acá hay algunas consultas. Bueno, chiquillas, yo soy Patricia. La verdad es que antes que nada, felicitarlas por el trabajo estupendo que han hecho. Me parece un trabajo súper arduo. Trabajar con niños con cáncer, me imagino, no debe ser fácil, menos con los padres y la familia. No, yo lo miraba y, de hecho, un compañero de mi hija, tiene 7 años, igual sufrió un proceso similar, entonces él tenía que viajar siempre a Santiago. Sufrió todas las cosas que ustedes estaban diciendo. Ahora, tengo una pregunta. ¿Esto ustedes lo hicieron durante 3 meses? 3 meses. Vale. ¿Y qué pasa el resto del año? Es que, como comenté al principio, este fue un plan piloto, en cierto modo, que la universidad, como Departamento de Terapia Ocupacional, presentó al hospital. Se pactó hasta el mes de enero. Ahora estamos en un proceso de receso porque el hospital está en proceso de acreditación, pero nosotros teníamos planeado seguir hasta enero. Nuestra idea es seguir. Claro. O sea, hemos visto los resultados, los profesionales, el oncólogo, el médico en jefe, han visto los cambios y verdaderamente quieren que nos quedemos. Ahora tenemos que ir a mostrar esto y lograr que en el hospital logremos quedarnos, ya sea como escuela de formación de terapeutas ocupacionales o si no, lo que aspiramos es que quede un terapeuta fijo. Claro. A lo mejor la pregunta igual era más allá. O sea, ¿qué se hacía antes? ¿No se hacía nada? ¿Nadie asistía? No. Previamente no había nada. Hace poco se formó esta sala que se veía un poco en las imágenes, es una sala muy pequeñita, no miento del tamaño del escenario, un poquito menos, y están todos los elementos. Si bien existía una kinesióloga que hace un rol espectacular,
ella intentaba hacer la labor del terapeuta, pero solamente los terapeutas entendemos la función y la importancia del juego. Entonces, previamente no existía nada, si bien estaban los elementos, el mismo oncólogo nos dijo, la sala de estimulación no es nada si no tenemos a alguien que haga jugar a los niños con un fin. Hay que recordar que nosotros ocupamos la ocupación, en este caso los niños, como medio y como fin. Nosotros trabajamos en base a la ocupación y le damos importancia que no existía previamente al juego. Súper. No. ¿Algún tema más? Pues no, desearle felicidad y ojalá les resulte, la verdad. Gracias. Eso. Invitamos a las exponentes que recién participaron a recibir su certificado. A Camila. ¿Quién es Camila? Y a Palmira. Felicitaciones. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación que se denomina Ayudas técnicas electrónicas a bajo costo, experiencias de desarrollo local de tecnologías para la inclusión en la región más austral del mundo. Bien, buenas tardes. A modo de introducción, esta investigación se enmarca en un concepto fundamental para terapia ocupacional, para la ciencia de la ocupación, el cual es la justicia ocupacional, ¿ya? Que esta entrega estrategias a los terapeutas ocupacionales para intervenir en el entorno de la persona en situación de discapacidad a través de ayudas técnicas o tecnologías asistivas, que son productos o elementos de apoyo para estas personas, y que también esto va a favorecer en lo que es la inclusión social más que nada. En cuanto a lo que es el acceso de las ayudas técnicas a nivel de país,
Estas se postulan a través del Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, también se hace a través del programa GES y de CETRAM, que es el Centro de Trastornos del Movimiento. Según lo indagado, el informe de levantamiento y análisis de información sobre ayudas técnicas para niños y niñas del subsistema Chile Crece Contigo, menciona que existen dificultades para la entrega oportuna y la educación y también el seguimiento del uso de las ayudas técnicas. Es por esto que nuestra investigación se basa en la escasa evidencia de las posibilidades terapéuticas de las ayudas técnicas a bajo costo. ¿Cómo surge este proyecto de tesis? Esta idea fue diseñada a través de un proyecto que fue adjudicado mediante el Fondo de Desarrollo Institucional, y este proyecto es denominado Programa de Diseño y Elaboración de Ayudas Técnicas a Bajo Costo, desarrollado por estudiantes de terapia ocupacional para personas con discapacidad de la región de Magallanes y Antártica chilena. Durante el desarrollo de este proyecto hemos formado una alianza junto con la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica y como primera instancia está orientado a resolver una necesidad percibida por la agrupación de amigos de ciegos, que es AGASI. Y esta será resuelta a través de una ayuda técnica llamada switch de indicador de nivel de líquido. Ahí podemos ver un poco el switch y es lo que trajimos también para que lo vean. En cuanto a lo que es la confección, hay que recalcar que en costo a nivel de país, en Chile, esto está valorizado alrededor de 8.000 pesos, pero aquí en la región no está disponible. También se puede postular a través de los fondos de CENADIS, pero esto tiene una demora de 6 meses aproximadamente, o como mínimo, para ser entregada al usuario, y el switch que está corriendo por allá tiene un valor total de no más de 3.000 pesos. En cuanto a lo que fue el proceso de uso de la ayuda técnica por parte de los usuarios, nosotros realizamos una educación previa al uso de esta ayuda técnica y una semana después de entregado esta ayuda técnica hicimos visitas domiciliarias, en la cual percibimos cómo el usuario se desempeñaba mediante esta ayuda técnica. Y también verificar si tenían algunas dificultades con el uso para que nosotros podamos reeducar. Los objetivos planteados en este proyecto, el objetivo general es desarrollar evidencia sobre posibilidades terapéuticas frente a una prestación integral de la ayuda técnica electrónica a bajo costo dirigida a las personas de AGASI. En los objetivos específicos está describir las características del proceso de educación en relación a este producto. La segunda es describir el significado personal que le añaden los mismos usuarios a esta ayuda técnica. Y el tercero es describir la percepción y significado que tienen los familiares que conviven directamente con los usuarios a la ayuda técnica. El marco teórico que sustenta esta investigación está basado como eje central en las ayudas técnicas o tecnologías asistivas. Y se relaciona con 4 conceptos fundamentales. El primero es responsabilidad social, donde el autor Navarro menciona que no hemos logrado que nuestra sociedad se constituya por personas socialmente responsables. Es por esto que la Universidad de Magallanes tiene el deber de responder a las necesidades de las personas, de diferentes personas. En cuanto a lo que es el entorno, nosotros nos enfocamos al modelo canadiense de desempeño ocupacional. Este se basa en una dinámica de persona, ambiente y ocupación, que todo esto va a dar un resultado del desempeño ocupacional. Y esto va a favorecer en la participación autónoma e independiente de la persona en sus actividades de la vida diaria y además de la participación social. La discapacidad visual está categorizada como una discapacidad sensorial y según la Organización Nacional de Ciegos,
españoles, menciona que es una característica de la persona, lo cual es una limitación total o parcial de la función visual. Y por último, en las posibilidades y efectos terapéuticos, acá las ayudas técnicas juegan un rol protagónico importante, ya que estas entregan independencia a las personas en situación de discapacidad, también las integra y promueve lo que es la participación social dentro de la sociedad. Dentro del informe, en cuanto al informe que mencionamos anteriormente, uno de los resultados más importantes que tuvo este análisis fue que sobre el 80% de las familias de los niños mencionaron que las ayudas técnicas habían mejorado la calidad de vida tanto del niño como de la familia. Y también es importante recalcar que a nivel internacional y nacional existe una escasa evidencia de lo que son las ayudas técnicas electrónicas a bajo costo. Y a nivel local, regional, no existen evidencia. La metodología que nosotros utilizamos es una metodología cualitativa de tipo exploratoria y descriptiva. Cada usuario se le entregó un consentimiento informado en la cual mencionaba la participación voluntaria, la recolección del material audiovisual y que a través de la técnica de recolección de datos, que era el grupo de discusión, se iba a transcribir y analizar posteriormente mediante el programa Atlas-T de versión 7. Los sujetos de estudios fueron 10 usuarios de la agrupación Agassi, de ambos sexos, y sin criterio de exclusión en cuanto a lo que es el tiempo de ceguera. Estos son beneficiarios directos de la ayuda técnica. Y también participan los familiares que conviven directamente con los usuarios, que también se ven beneficiados por la ayuda técnica, pero indirectamente. Bueno, en cuanto a lo que es el perfil de los usuarios, la edad varía entre lo que es 29 años y 68 años. Ellos realizan diversas ocupaciones y el motivo de ceguera varía entre lo que es las enfermedades, diversas enfermedades, traumatismos y negligencias médicas. Y el tiempo de ceguera varía entre los 7 meses y 36 años. Bueno, muy buenas tardes. En relación a los resultados preliminares, nosotros acá los separamos en dos grupos, un grupo de usuarios y los familiares. En relación al grupo de los usuarios, tenemos 3 categorías, que es el significado de la ayuda técnica, el uso, el proceso educativo del uso de una ayuda técnica. En relación a la primera categoría, podemos mencionar que los usuarios de Agassi mencionaron que en gran parte que se sentían muy independientes al realizar estas tareas, ya que podían servirse solos una taza de café y no depender de otras personas. Sin embargo, existe una sola persona que no se sentía independiente con la ayuda técnica. En relación a la fabricación a bajo costo y que sea realizada por estudiantes, ellos mencionan que el bajo costo para ellos es muy importante, debido a que la pensión que ellos reciben por el tema de la discapacidad les es muy difícil desembolsar en ayudas técnicas que generalmente son a alto costo si es que no son tramitadas mediante Senadis. Y que sean fabricadas por estudiantes, ellos le añaden un plus a esta ayuda técnica, ya que se demuestra el gran interés que nosotros tenemos por el tema de la discapacidad. En relación al uso, el desempeño antes de utilizar la ayuda técnica, ellos mencionan que usaban técnicas como poner el dedo dentro de la taza con agua caliente para saber el nivel que había de agua. Esto provocaba problemas de sensibilidad en la extremidad y quemaduras en algunas ocasiones. También utilizaban técnicas como ir llenando, ir escuchando a medida que iba cambiando el sonido del agua dentro de la taza o el peso de estas. En relación al desempeño, antes de utilizar la ayuda técnica, en relación al significado del proceso del uso de la ayuda técnica, para varios fue muy significativo, ya que para ellos podían realizar actividades como servirse un vaso de bebida y no mancharse y no derramarlo,
Para una persona no fue significativa, ya que estaba acostumbrada a utilizar otro tipo de técnicas que eran más beneficiosas y más accesibles en el diario vivir, ya que esta ayuda técnica, posterior al uso, hay que secar las patitas para evitar que se oxiden. En relación al desempeño en otras actividades de la vida diaria instrumentales, varios usuarios mencionaban que lo utilizaban en el tema de cocina. Hay algunos que ya han hecho algunas adaptaciones para evitar que ésta se dañe y mencionaban que les simplifica la ejecución de esta actividad. En relación al proceso educativo, consideran que el entrenamiento de una ayuda técnica es muy necesaria. Y en relación al tipo de educación que se les realiza, consideran que es necesaria, primero, que sea una educación expositiva, donde se les cuente de qué está fabricado el switch, cómo ha sido el proceso de confección, para que ellos puedan irse imaginando cómo es el switch y posteriormente hacerle la entrega para que ellos lo conozcan mediante el tacto. En relación al proceso práctico, también consideran que es necesario, ya que necesitan de un entrenamiento para poder utilizarlo de manera adecuada y no dañarlo. En relación al grupo de los familiares, acá hay dos categorías: percepción de las ayudas técnicas y el significado de las ayudas técnicas. En relación a la percepción, ellos notan cambios en la ejecución de las actividades, por lo tanto, ya no utilizan las técnicas antiguas que mencioné anteriormente y los notan mucho más seguros al relacionarse con el agua caliente en distintas actividades, ya sea en cocina o al momento de servirse una taza de café, que para nosotros es algo tan simple porque no tenemos la pérdida de la visión. En relación al significado de las ayudas técnicas que los familiares le entregan, ellos consideran que es un elemento fundamental dentro de la vida diaria de los usuarios, aparte de las clases de braille o de bastón que ellos tienen. Es importante mencionar que el switch, una vez que nosotros se los entregamos, queda para ellos, aunque nosotros hayamos terminado la tesis. En relación al último punto, que es de los beneficios de la ayuda técnica, pero desde la percepción de los familiares, ellos mencionan que se sienten menos preocupados por sus familiares, ya que han visto cómo se han desempeñado con la ayuda técnica y que han notado que ya no corren los mismos riesgos que antes. En relación a la discusión y a los resultados preliminares que hemos podido obtener, las ayudas técnicas son un mediador para promover la autonomía y la independencia de las personas. Y como dicen varios autores, como mencionó mi compañera anteriormente, el uso adecuado de estas ayudas técnicas van a ser precursores de grandes beneficios en la calidad de vida de las personas. En relación al informe mencionado anteriormente y a los resultados de este, que dice que el 80% de los familiares mencionan que hay un cambio en la calidad de vida, nosotros esto lo podemos avalar desde los resultados preliminares que hemos podido obtener, ya que varios usuarios mencionan que la calidad de vida para ellos ha mejorado notoriamente, ya que no dependen de otros para poder servirse una taza de café en cualquier horario del día. Como dice Navarro, en nuestra sociedad no hay personas socialmente responsables. Sin embargo, nosotros queremos destacar la alianza interdisciplinaria que hemos podido generar para poder satisfacer una necesidad de la agrupación Agassi por medio de un acceso oportuno a una ayuda técnica. En relación a la encuesta nacional de discapacidad que se realizó el año 2004, describe que el nivel socioeconómico de las personas en situación de discapacidad generalmente es bastante bajo. Por lo tanto, mediante la fabricación de una ayuda técnica a bajo costo, nosotros podemos favorecer el acceso a ellas. Bueno, y como conclusión, nosotros podemos decir que hemos podido comprobar la eficacia y la importancia que tienen estas ayudas técnicas para ciertos grupos de la población que se ven directamente beneficiados con estos elementos. También que es importante considerar que si son a bajo costo, que si no hay mayor tramitación en ellos y que si hay estudiantes detrás de todo este proceso, es importante seguir generando esta alianza dentro de la universidad para seguir con estos proyectos. Y bueno, como estudiantes nosotras queremos dar a conocer que a través de este ejercicio o actividad significativa que fue para nosotros, forjamos nuestro aprendizaje profesional o como futuras profesionales, perdón, mediante procesos reales y experiencias totalmente diferentes de todos los usuarios con los cuales nos vimos enfrentados y por lo tanto nos invita a seguir participando en estas actividades.
como proyecciones, consideramos que es muy importante seguir realizando el entrenamiento y el seguimiento apropiado en el uso de una ayuda técnica, ya sea a alto o a bajo costo. También es importante seguir creando instancias dentro de la institución para que se siga fomentando la creación y la reparación o la reconfección de estas ayudas técnicas a bajo costo. Bueno, y finalmente queremos dejarlos reflexionar con una frase que nos dijo un usuario: el mundo no está preparado o nosotros no preparamos al mundo. Muchas gracias. ¿Qué quieren realizar sobre la presentación que acabamos de ver? Por acá. Hola, bueno, tengo varias consultas. Me parece súper innovador la ayuda técnica que ustedes hicieron. Lo primero, me extraña que no aparezca la parte eléctrica aquí también apoyándolas y acompañándolas. ¿Están arriba? Ah, con razón. Yo decía, sí, ¿dónde estará? Era importante porque, claro, ustedes a lo mejor dieron la idea, pero también falta la otra parte para desarrollar esa idea. Y eso me lleva a la otra pregunta. ¿Esta idea fue la primera que les surgió o tenían varias? Y de varias, los chicos dijeron, bueno, podemos hacer esta. Lo que pasa es que nosotros en primera instancia nos acercamos a la agrupación, le propusimos ciertas ayudas técnicas que podíamos confeccionar a bajo costo y que eran de rápida confección para poder satisfacer una necesidad pronta. Y dentro de ellas, la que más tuvo relevancia fue el hecho de crear un switch indicador de nivel de líquidos, porque generalmente se quemaban o, no sé, cualquiera de nosotros poner todos los días, por lo menos 2 o 3 veces el dedo en agua caliente, claramente uno va perdiendo la sensibilidad. Entonces era una ayuda técnica que era necesaria. ¿Pero cuáles eran las otras ayudas que ustedes Ayudas técnicas había un letrero que indicaba el número de colectivos, había sistema de emergencias dentro de la agrupación con voz, porque generalmente en todos los espacios hay letreros con luces, pero claramente ellos no lo van a ver, entonces necesitan otro medio. Y a partir de eso ellos seleccionaron esta ayuda técnica. Igual ahora estamos pensando también en proceso de qué otra ayuda técnica vamos a realizar junto con los chicos de ingeniería eléctrica para satisfacer más necesidades, porque como mencioné anteriormente, esto fue un proyecto que nos ganamos el año pasado junto con 2 compañeros que igual están allá arriba. Entonces este programa necesita seguir dentro de la universidad. Ya están implementados. Voy a seguir sin el micrófono porque se escucha demasiado eco. Sí, la otra pregunta que yo tenía era con respecto al costo, porque ustedes dicen 3.000 pesos, ¿verdad? Del costo. Pero esos 3.000 pesos es ya confeccionado. Suponte que alguien más quiera el artefacto, el switch. ¿Con quién se contactan? ¿Cómo lo consiguen? ¿Dejaron los manuales que se hace así? ¿O cómo? No, lo que pasa es que nosotros al hablar con la agrupación solicitamos un grupo de 10 personas para poder hacer la entrega de esta ayuda técnica. Hay que considerar que los valores que nosotros exponemos, que son no mayores a 3.000 pesos, no considera la mano de obra porque somos estudiantes. Entonces, bueno, y de todas formas es mucho más económico a lo que sale a nivel nacional, ya que si uno lo solicita mediante CETRAM, mínimo hay que esperar 6 meses, incluso hasta un año y medio para que puedan llegar a las manos de la persona. Y sí, esta es mi pregunta, si alguien más... No hemos dejado ningún registro, pero ellos saben que si alguien más lo necesita, está el contacto para seguir gestionando estas ayudas técnicas. Este era un proyecto piloto también. Exacto. ¿No tengo? Muchas gracias por su presentación. Ahora les vamos a entregar sus certificados de participación. ¿Quién es Camín? Yo, Camín.
¿Qué cosa? A continuación tenemos la presentación de Sabrina Garay Miranda, estudiante de Trabajo Social, con su presentación de mujeres inmigrantes haciendo sus vidas en otras tierras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ay, sí. Mi nombre es Sabrina Garay Miranda, soy estudiante de Trabajo Social de 5º año y este es mi trabajo que yo presento la próxima semana para obtener mi título de licenciada en Trabajo Social. Les cuento que mi tesis es Mujeres inmigrantes haciendo sus vidas en otras tierras. Primero que todo pensé en este trabajo porque he visto personalmente una alta llegada de mujeres inmigrantes a la zona de Magallanes. Entonces me pareció súper interesante también entender por qué venían y en qué condiciones finalmente las mujeres se encontraban. Por una experiencia de la vida me tocó ir a España, entonces este estudio se realiza en 2 partes. El primero en Cuenca, España y también en Punta Arenas, Chile. De acuerdo a lo que podemos ver aquí, según la encuesta nacional de inmigrantes del año 2007, un 47% del flujo migratorio era de mujeres y un 53% es de hombres. Sin embargo, en Chile hay un aumento en el flujo migratorio femenino que, bueno, según la encuesta CACEN, también esto aumenta en el año 2013. El objetivo de este trabajo es poder comprender las experiencias migratorias de las mujeres extranjeras en Cuenca, España y en Punta Arenas, Chile. Los objetivos específicos son poder descubrir las motivaciones de una mujer para poder emigrar hacia Chile o hacia España, conocer la situación social de las mujeres inmigrantes que se encuentran en Cuenca y que se encuentran aquí en Punta Arenas y poder explorar la condición de vida y la adaptación de mujeres inmigrantes. La investigación es una investigación cualitativa debido a que la idea de este trabajo es poder plasmar las experiencias de vida de aquellas mujeres y qué mejor hacerlo desde una manera cualitativa, desde las propias palabras de las personas, hablados, escritas y además de las conductas observables. Cabe destacar que este trabajo también se realizó con una experiencia práctica que se realizó en la Cruz Roja Española con un trabajo específico con personas inmigrantes y también aquí con CIDI Punta Arenas, que es el Centro de Integración y Desarrollo al Inmigrante en la Patagonia. Las técnicas que se realizaron fueron las entrevistas semiestructuradas y el colectivo de estudio son mujeres inmigrantes en Cuenca o Punta Arenas que sean mayores a 18 años y que lleven más de 24 meses residiendo como inmigrantes. Desde lo teórico, hay varios puntos que se trabajan en esta tesis.
como por ejemplo la migración en el tiempo como un fenómeno constante y dinámico. La migración es desde tiempos remotos, desde que el hombre empieza a buscar abrigos, comida, desde allí se vive lo que es la migración hasta el día de hoy y es un proceso dinámico. Siempre cambia y según el contexto que la sociedad está viviendo. Y también sobre la triple vulneración, que Beladel habla sobre la vulneración por ser pobre, inmigrante y mujer. Es ahí donde nosotros también enfocamos nuestro trabajo sobre la migración femenina. Las causales también para emprender el vuelo, sobre que las motivaciones son un aspecto selector del ser humano y que se crea la necesidad, y Max Neef habla y diseña una matriz sobre las necesidades de la persona, y él habla de que las necesidades no cambian, cambia la forma de cómo uno alcanza a cubrir esas necesidades. También hablamos sobre la decisión compartida. A pesar de que quizás es una persona la que emigra, es una decisión que se toma con la familia y con los amigos o las personas más cercanas, y también los medios de migración, es decir, los medios de traslado para que la persona llegue desde su país de origen al país receptor. Sobre mujer y trabajo, las oportunidades del mercado laboral, cuáles son las oportunidades a las que las mujeres inmigrantes se enfrentan en el mundo actual, y también cómo es esta inserción de la mujer al mercado laboral, los roles, cómo se cambian, y bueno, también la discriminación y la lucha constante por el respeto, entendiendo el racismo como el reconocimiento de diferentes razas, y desde allí se jerarquiza la sociedad, y también la xenofobia como, lisa y llanamente, es el odio o el rechazo a las personas extranjeras. Y también en la tesis se habla sobre la crisis migratoria en España y Chile como países receptores. De acuerdo a estos meses de trabajo, desde enero hasta hace un par de semanas, los resultados son que las causas migratorias principales son económicas. Las mujeres, por ejemplo, bueno, nosotros, no lo había señalado, trabajamos con mujeres marroquíes, o sea, de diferentes nacionalidades, colombianas, dominicanas, argentinas, bolivianas, y ellas lo que nos cuentan que sus decisiones fueron económicas para poder obtener un mejor recurso y poder ayudar a sus familias, también por seguridad en lo que cabe la violencia de género y la reagrupación familiar, es decir, cuando va una persona, primero los papás, por ejemplo, y luego las mandan a buscar a ellas, y en ese sentido Chile y España en sus políticas migratorias tienen un concepto sobre el tema de mantener la familia. Y bueno, sobre el traslado, hay personas que no tienen el apoyo de su familia o de sus cercanos, y esa situación termina con un pesar en las personas. De hecho, una de nuestras inmigrantes entrevistadas no tuvo el consentimiento de su mamá, ella viajó hacia España y su madre muere. Y ella queda con ese sentimiento de culpabilidad. Y también sobre el traslado también hablamos sobre las pateras, que es estas embarcaciones menores donde ingresan las inmigrantes irregulares y pasan por pasos fronterizos no habilitados, exponiendo su vida a un peligro, y también ellas pasan un proceso judicial, son llevadas, porque ellos, por ejemplo, una de mis inmigrantes, o sea, de las inmigrantes entrevistadas, pasa y llega hasta Estambul, ahí se le toma presa y se va a Atenas, un mes presa, y bueno, es un momento importante para ellas hablan de eso, pero también según nuestros propios autores, cuando pasan todas estas odiseas y las mujeres logran salir airosas de esto, las hace tener un sentimiento más de independencia y de superación. Y también, bueno, desde el trabajo, mujer y trabajo, las mujeres inmigrantes sí pueden acceder al trabajo, pero no al trabajo, por ejemplo, una mujer que haya estudiado enfermería, es muy baja la probabilidad que llegue, por ejemplo, a Chile y trabaje como enfermera. Hay una movilidad descendiente en ese sentido. Las mujeres optan a trabajos que son menores a lo que ellos buscaban o estudiaron, y eso también causa depresión. Y también hablamos sobre la discriminación.
existe una discriminación y la socióloga chilena Tijoux habla de eso, pero habla más que ahora lo que se habla es sobre la frontera no política, sino la frontera de la piel. Hay una discriminación, pero no es una discriminación hacia el inmigrante. Por ejemplo, aquí en Magallanes somos una zona de inmigrantes. Llegaron los yugoslavos, llegaron los croatas, y ellos no son los que se sienten discriminados. Los que se sienten discriminados son las colombianas, las dominicanas, y es más que nada por la negritud. Y migración y futuro, España tiene una situación bastante diferente a la que vive Chile. Bueno, de hecho, geográficamente, ellos están recibiendo muchos inmigrantes desde zonas que tienen conflictos bélicos y eso, pero en Chile pasa algo diferente. Acá sí se sienten seguros los inmigrantes, sienten que Chile es un país en desarrollo y que ellos incluso pueden superar y incluso poder generar sus propias microempresas. Entonces, se vive una diferencia muy grande en lo que se proyecta Chile y España en temas migratorios. En las conclusiones, bueno, la mujer emigra por un bienestar personal o familiar. No siempre cuenta con el apoyo familiar, como ya lo habíamos visto, lo que es una condición súper importante para emigrar de manera tranquila. A pesar de que existe la migración como un fenómeno social presente en la historia, aún existe la discriminación. Existe la triple vulnerabilidad de lo que hablaba Adel, esta vulneración por ser mujer, por ser inmigrante y por ser pobre. Dentro de nuestras entrevistadas hablan, o sea, por ejemplo, una mujer rumana, ella expone que ella podía pasar pobreza quizás en su país, pero lo que pasa aquí, o lo que pasaba, perdón, en España, es humillación. Y el futuro migratorio diferente para España y Chile, lo que les conversaba, que a pesar de que los dos son países receptores, se ven más oportunidades en Chile, y la importancia del trabajo social y las investigaciones en temas migratorios. Es importante que las áreas sociales comiencen a poder trabajar temas migratorios, porque hay un aumento en la tasa migratoria importante y hay que empezar a modificar o a crear políticas públicas migratorias que nos ayuden a desarrollar esa parte importante de la población. Y eso, bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Usted? Consulta. Sí, con respecto al trabajo, me pareció súper interesante, pero no sé si tú consideraste, ¿verdad?, ¿desde cuándo está recibiendo inmigrantes o recibe inmigrantes Chile fuertemente? Porque eso es hace unos par de años recién, ¿no? No, lo que pasa es que la migración, bueno, aquí en Magallanes pasa una situación diferente a lo que pasa en el resto del país, y es por lo que también nos centramos en la migración aquí en Magallanes, específicamente. Magallanes comenzó desde tiempos muy remotos, de estos investigadores de esa época, de 1900, hablaban de que venir a Punta Arenas era como ir a otro país, por el lenguaje, por la cultura, entonces es algo muy diferente a lo que pasa en el resto del país. Pero en Chile, hace unos 20 años aproximadamente, está aumentando ese flujo migratorio y especialmente el flujo migratorio femenino. Pero más o menos hace unos 20 años que ha aumentado más drásticamente. Porque también hace un tiempo, cuando se cierra el paso aduanero, bueno, los temas de embarcaciones y eso, hay una baja en el flujo migratorio. Pero esto hace unos 20 años se ha aumentado, pero ya no son inmigrantes europeos, sino inmigrantes centroamericanos. Claro, porque hay una diferencia bastante radical cuando tú hablas de inmigrantes en España, por ejemplo, y los inmigrantes que llegan a Punta Arenas. Porque para llegar a Punta Arenas tú necesitas dinero. Para llegar a España necesitas una patera. Claro, entonces es totalmente diferente. Hay muchos inmigrantes argentinos aquí que por bus pueden llegar, pero también hay inmigrantes desde Colombia, que, claro, hacen todo un paso por tierra, por ejemplo. Claro. Y de esto, Cuenca está situado en un lugar centro. Sí, sí, lo sé. Pueden ser como ciudad de destino o como también puede ser una ciudad de tránsito. Punta Arenas es una ciudad geográficamente de destino. Claro. No es que vaya más allá.
Claro. Sí, a lo que me refiero es que la calidad o la clase de inmigrantes que llegan a las diferentes ciudades son totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál fue el punto de comparación para que tú te llamara la atención hacer el estudio de ambas? Bueno, más que nada el tema de las políticas. Bueno, agradecemos a Sabrina y nos queda la última presentación a cargo de Manuel, que nos va a hablar sobre el diseño y control en tiempo real de un conversor DC, sí, multinivel y modular. Está acá. Dice esa que es la última de... ¿Aló? Así. Buenas tardes. Bueno, esta es mi presentación de mi trabajo de título de pregrado, que es el diseño y control en tiempo real de un conversor, ¿cierto?, DC-DC multinivel modular. Entonces voy a empezar explicando, ¿cierto?, a manera introductoria de qué se trata el trabajo. Bueno, no se lee muy bien por los colores, pero en el ámbito de la ingeniería, más específicamente de la electrónica de potencia, existe un problema que está relacionado a la velocidad en que uno ejecuta el switching de los dispositivos electrónicos controlados por transistores, ya sea IGBT, ¿cierto?, o tiristores. O sea, básicamente son pequeños circuitos integrados que se abren y se cierran. Entonces, para solucionar este problema, aparece lo que se denominan los sistemas en tiempo real, que más adelante lo voy a explicar, pero son como sistemas operativos, ¿cierto?, dedicados, que son capaces, ¿cierto?, de garantizar que las acciones se ejecuten en un tiempo determinado, ¿sí?, que tiene mucha confiabilidad el sistema. Entonces, lo que se desarrolló en el trabajo se esquematiza en pantalla, consiste básicamente de implementar tres etapas, que son una etapa de monitoreo, ¿cierto?, o host, donde el usuario básicamente recibe en pantalla los datos, ¿cierto?, puede indicar un valor deseado o set point, ¿cierto?, o puede almacenar la información que le llega a su computadora. Después tenemos la etapa de hardware, donde se ejecutan los algoritmos de control que uno programa, ¿cierto?, y a través de los módulos de entrada y salida, ¿cierto?, se comunica con los sensores que están en terreno, que están en el sistema experimental, que corresponde a la implementación del conversor, ¿sí? Ahí se dibuja, ¿cierto?, una fuente que alimenta este conversor y una carga, para que se harán finalmente unas pruebas con impacto de carga para ver el rendimiento de los sistemas de control. Entonces el objetivo es introducir el uso de la plataforma de desarrollo e implementación de sistemas de control en tiempo real. Acá en la tesis se utilizó la plataforma Compact Rio, que es de la empresa National Instrument. Implementar experimentalmente un prototipo de conversor innovador, ¿cierto?, de DC-DC, basado en una moderna tecnología de conversores multinivel modular, que también voy a explicar en qué consiste. Entonces vuelvo a recalcar, ¿cierto?, que en un conversor tradicional, aquí está dibujado el más básico, ¿cierto?, un puente H, consiste, lo que está dibujado en pantalla es lo que sería un inversor, ¿cierto?
pasa de una fuente continua que se puede ver ahí en pantalla, ¿cierto? Y a través de este mecanismo de switcheos continuos sobre estos terminales donde está la carga, ¿cierto? Se tendría una tensión alterna. Típicamente las frecuencias de switching de estos dispositivos deberían ir entre 1 y 100 kHz. Y ahí es ahí donde se encuentra el problema, porque uno necesita una cierta velocidad para que el sistema responda rápido a perturbaciones, o sea, para que la automatización de cualquier proceso, ¿cierto?, sea efectiva. Entonces, aquí explico brevemente lo que es un sistema de tiempo real, ¿cierto? Es un sistema o un sistema operativo, es como el núcleo de esto, es un sistema operativo dedicado, ¿cierto?, que garantiza tiempos de arranque para las tareas programadas, ¿cierto? Garantiza tiempos de ejecución para ciclos, ¿cierto?, que sean constantes. O sea, si yo tengo una acción que se tiene que repetir continuamente, cada 2 segundos, que sea así, que sea exactamente los 2 segundos, ¿cierto? Acá se muestra un gráfico donde se ve el tiempo que se demora en ejecutarse un ciclo, que puede ser una revisión cada 2 minutos de alguna medición de temperatura, o sea, que cada 2 minutos se chequee, ¿cierto? Entonces acá se ve lo que pasa comúnmente con sistemas operativos como Windows, que debido a que no son dedicados, ¿cierto?, hay diferencias, ¿cierto?, se puede tardar más o se puede tardar menos en ejecutar el ciclo que estoy programando. Aquí se muestra, ¿cierto?, el hardware que se utilizó para el desarrollo experimental, que es el Compact Rio. Ahí se muestran los módulos de entrada y salida donde se conecta la señal que se capta a través de los sensores en terreno. Y en esta parte izquierda, ¿cierto?, iría el procesador del Compact Rio, donde se ejecutan todas las acciones de control programadas. Entonces, ya la segunda parte, que sería un poco el desarrollo teórico del conversor, que, como se muestra en pantalla, ¿cierto?, consiste de 2 conversores unidos a través de un enlace de corriente alterna, que sería estos 2 puntos de acá. El primer conversor hace la conversión de corriente continua, ¿cierto?, a corriente alterna. Para hacer esta conversión se utilizan, ¿cierto?, 2 módulos de conversor puente H. Cada módulo conversor puente H puede estar, como lo mostraré a continuación, ¿cierto?, cada bloque o módulo, ¿cierto?, puede estar compuesto de un arreglo en serie de puentes H, que sería esos 4 transistores que pueden ser IGBT, ¿cierto?, conectados en ese arreglo en paralelo, ¿cierto? Por aspectos prácticos para poder realizar el trabajo de título, ¿cierto?, por disponibilidad de materiales se implementó solamente experimentalmente para un conversor, ¿sí? O sea, cada bloque representaba exactamente un conversor de aquí. Para resumir, ¿cierto?, se mostró primero el conversor izquierdo. Aquí se ve la conversión, ¿cierto?, perdón, el derecho. Este es el que se está analizando primero. Entonces aquí se convierte del enlace AC, ¿cierto?, a continua. La tensión continua estaría medida, ¿cierto?, desde estos 2 terminales de acá. Para realizar el control sobre los módulos, se utilizó la estrategia de PWM para la modulación, que me va a indicar el tiempo para hacer el switcheo de los transistores, ¿sí? Para hacer el control se desarrolló, ¿cierto?, este modelo, que no entro en mayor detalle, pero está pensado en controlar por un sistema las tensiones continuas, ¿cierto?, que se encuentran en los capacitores. Acá no se ve bien, pero dice VDC, ¿cierto?, que sería esta tensión. Una vez que se controla esta tensión, pasa a otro control, ¿cierto?, que está anidado, que sería la tensión que alimenta a estos conversores, ¿sí? Luego se aplica un lazo de control realimentado, ¿cierto?, sobre esta referencia que se ve aquí, y se obtiene, ¿cierto?, el resultado final. Ahora, la parte izquierda, ¿cierto?, del conversor original, que sería la conversión de continua a alterna, se presenta en este diagrama, donde nuevamente se hacen los algoritmos de control, pero aquí se utiliza una estrategia un poco distinta. Se utiliza la diferencia de tensiones de tanto la parte superior como inferior. Entonces se restan las tensiones de los capacitores del lado de C, ¿cierto? Con eso se ejecuta un algoritmo de control, luego se aplica la diferencia de tensiones de los capacitores internos de cada conversor. Eso también se suma, ¿cierto?, en el sistema de control, y finalmente se hace otra diferencia, ¿cierto?, con lo que serían
perdón, estas son diferencias y esta es suma. Aquí se hace un control sigma y estos dos son controles delta, ¿cierto?, de diferencia. Entonces la suma final pasa por otro algoritmo de control que se elabora, ¿cierto?, y se corroboró experimentalmente y da finalmente las señales de tensión corregidas. Entonces, ahora voy a explicar un poco lo que se tuvo que hacer en el laboratorio para ejecutar lo anterior. Aquí, ¿cierto?, se ve una ensalada de cables, pero tenemos los 4 conversores que representarían, ¿cierto?, los módulos aquí puente H, que son los azulitos. Ahí se ve con más detalle. Aquí hay una carga, ¿cierto?, una bobina, y aquí se tiene un osciloscopio que está registrando las señales. También hay un computador conectado que está revisando, ¿cierto?, el display de las señales que se obtienen. Y ahí está el Compact Rio conectado, ¿cierto?, con los módulos, y acá están los sensores, que son unas tarjetas, sobre unas tarjetas, ¿cierto?, se integran, ¿cierto?, los distintos sensores que se van a utilizar. Esto es más o menos lo que se programó a nivel de software, ¿cierto? Se tiene el host o el computador del usuario, donde va a través de LabVIEW, que es la plataforma de programación que se utilizó, se va a tener la entrada y salida de las variables a través del procesador del Compact Rio, que está en terreno, ¿cierto? Y este se va a comunicar con los módulos de entrada y salida a través de lo que se denomina una FPGA. Entonces los programas que se han desarrollado para implementar esto es la construcción de un PWM, un lazo de sincronización del PWM para la frecuencia tanto del conversor del enlace AC izquierdo como el derecho, ¿sí? La lectura de escritura, escalamiento y detección de fallas, un lazo PLL que está relacionado al anterior, y un lazo de control de corriente. Entonces, en el caso del Rio, ¿cierto?, es que esto es a nivel de FPGA que está dentro del Rio, pero hay una separación, digamos, porque la FPGA es donde están los módulos prácticamente, ¿sí? El Compact Rio está un nivel más arriba. Y aquí se hace un lazo de control de tensiones que, como es más lento, puede ir en el Rio, ¿sí? En la FPGA van los procesos que necesitan mayor velocidad. Finalmente se analizan los resultados obtenidos experimentalmente. Para el caso de las tensiones en estado estacionario, ¿cierto?, se ve que están controladas a un nivel de set point que se estableció, ¿cierto?, que era de 30 volt. La tensión de los otros capacitores del lado DC también muestran estar estabilizadas, se ve una pequeña oscilación que puede ser debido a ruido de los sensores. Aquí se muestran las corrientes que también están estabilizadas, ¿cierto? Eso demuestra que experimentalmente el sistema de control funcionó, tal como se mostró en la simulación. Aquí tenemos un impacto de carga que se aplica, ¿cierto? O sea, se baja un interruptor para que lo que estamos generando, lo que estamos convirtiendo, esa tensión de salida pase por un elemento inductivo, una bobina, que puede representar algún consumo, ¿cierto?, si uno lo pensara domésticamente. Entonces, sobre el consumo las tensiones van a bajar, pero luego se restablecen, ¿cierto?, y se estabilizan en un tiempo bastante bueno, que es de acorde a lo que se diseñó. En el caso de los condensadores externos, o sea, los más alejados del módulo, se ve también una oscilación, pero básicamente hay diferencia entre ellos, pero se debe a temas prácticos. Se debe, por un lado, ¿cierto?, a la calidad de los cables, a la calidad de los sensores, se debe a temas externos y no se demuestra un error en el diseño del sistema de control, ¿sí? Porque lo que hacen las señales es estabilizarse en el tiempo, o sea, terminan estando estabilizadas. Aquí se muestran las corrientes, la corriente sin carga, ¿cierto?, que estaba estabilizada en un valor 0, luego del impacto de carga hay corriente circulante que se puede apreciar, se estabiliza luego de un tiempo determinado, ¿cierto? Y no muestra mayor, o sea, muestra un buen tracking, ¿sí? No muestra mayor diferencia. Lo único que se puede apreciar en las ramas, si uno hiciera un zoom, ¿cierto?, es un pequeño offset, o sea que la corriente de referencia del sistema y la corriente real medida está un poquito desplazada, está un poco superior. Entonces, como conclusión de esto, podemos decir que el trabajo en LabVIEW, que es la plataforma en que se programó todos los algoritmos de control, que utiliza modelos generados a través de Simulink, que es un software donde uno primero diseña y desarrolla experimentalmente a través de simulación el sistema, ¿cierto? Tiene escasa compatibilidad, entonces no es recomendable, ¿cierto?, mezclar plataformas de este fabricante, de LabVIEW,
para hacer lo que sería hardware, y en software con el MathWorks, ¿cierto?, a través de su plataforma de Simulink. En relación a la verificación experimental del conversor, ¿cierto?, es importante notar el buen comportamiento y estabilidad mostrada en el sistema gracias a la acción de los controladores diseñados. Entonces se puede concluir, ¿cierto?, que el controlador está bien construido. También es importante notar el alto esfuerzo y utilización de recursos en la FPGA. Sería la programación de hardware más inferior, ¿cierto?, que directamente está relacionada con la recepción y emisión de datos, y donde se hacen los cálculos que requieren más velocidad, ¿sí? Entonces, ese dispositivo utilizó un 27% de su capacidad, o sea, de su memoria, para 5 controladores, que fue lo que se diseñó en esta tesis. Es un gran problema, ¿por qué? Porque nosotros utilizamos un modelo simplificado multinivel. Utilizamos solamente un módulo Puente H por cada rama, ¿sí? Eran 4 ramas, entonces utilizamos 4 nomás. Y para eso tuvimos que aplicar 5 controladores. Pero si fuera un sistema escalable, o sea, uno que fuera de relevancia para la investigación, por ejemplo, tendría que tener 4 módulos por cada rama, o sea, sería uno de 16, y ahí tendríamos que sumar, ¿cierto?, y ya se estaría colapsando, o sea, no se podría tener una buena cantidad de sistemas de control diseñados con el hardware utilizado. También es importante destacar, ¿cierto?, que es de lo último que ha sacado, la última línea que ha sacado National Instruments. Entonces se puede concluir que este conjunto de herramientas para el desarrollo de software y hardware, especialmente el hardware, ¿cierto?, Compact Rio de National Instruments, es ideal para aplicaciones industriales que requieran tiempos de actualización mayores a 1 milisegundo, o sea, que sean lentos, ¿sí? Para procesos más rápidos como el que necesitábamos para implementar ese sistema de conversor, no nos funcionó muy bien. O sea, si lo queremos escalar en el tiempo, no va a resultar. O sea, ahí tuvimos esas conclusiones respecto al hardware que pudimos utilizar en el laboratorio. Y eso es a manera gruesa, ¿cierto?, el trabajo realizado para obtener el título profesional, ¿cierto?, de ingeniero civil eléctrico. No sé si alguien tiene alguna duda respecto al sistema mostrado. ¿No? Ya, muchas gracias. Entonces. Aló, muchas gracias, Manuel. Acá está tu certificación. Con esto damos por finalizada la jornada del día de hoy. Agradecemos que se hayan quedado hasta ahora al final. Agradecemos también a Diego, que ha estado aquí trabajando con nosotros. Y el último aviso de utilidad pública. Chicos, para todos los que estén interesados, afuera tenemos un stand de un programa de la universidad que se llama Paltex, que hay libros de distintas áreas, especialmente enfocados a las ciencias, también investigación, que son con precios preferenciales para la universidad. Por si están interesados, vamos a estar afuera. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. From whom?
tell me you can read that. Prometheus, are you seeing this? Whatever that probe is picking up, it's reading life form. What do you mean a life form? Oh, the head. They're changing. Changing into what? It's moving? These things moving? What is that? There's a ship. They're leaving. To go where? Earth. We were so wrong.